El gobierno conoce a grandes rasgos la marcha de la conspiración y trata de neutralizarlo nombrando a algunos generales fieles en cargos de confianza. Con este fin, envía al general Batet a Burgos en la esperanza de que pueda controlar el movimiento sedicioso. Por su parte, el director general de Seguridad, Alonso Mayol, cree poder desbaratar la conjura de Mola y decide personarse en Pamplona. Un confidente de excepción, el comisario Martín Báguenas, de la Dirección General de Seguridad, informa a Mola. Este, con habilidad, evita que Alonso Mayol visite la comandancia y hace fracasar su gestión. El 23 de junio se descubren en Barcelona unas instrucciones sobre el alzamiento al efectuar un registro en el domicilio de un capitán de la Guardia Civil. El capitán Federico Escofet, hombre de confianza de Companys, nombrado por el comisario general, elabora un informe sobre la situación de Barcelona. En él se dice: resulta indudable que se están efectuando preparativos en la actualidad con vistas a un verdadero golpe de Estado. Companys envía el expediente al presidente del gobierno. Escofet pide que se le autorice a detener a los principales comprometidos, pero su solicitud no es atendida. Coincidiendo con estos hechos, los gallegos acuden a las urnas el domingo 28 de junio para pronunciarse en plebiscito sobre su estatuto. El resultado es abrumador: casi 1 millón de votos a favor y solo 6.085 en contra. Los galleguistas celebran el triunfo. Mientras tanto, Mola pasa por momentos de desánimo, principalmente porque no llega a una avenencia con los carlistas, cuyas condiciones sigue considerando inadmisibles. El general jefe de la Sexta División, Domingo Batet, con sede en Burgos, visita la guarnición de Pamplona el 4 de julio. Durante su estancia, Batet dice a Mola que es necesario acabar con la atmósfera enrarecida que ha notado en los cuartos de banderas y fuera de ellos. Mola responde que ya ha hecho las advertencias pertinentes y recuerda a Batet que tal estado de ánimo no es privativo de la guarnición pamplonesa. Mientras tanto, la oposición civil antirrepublicana ha ampliado el alcance de la conspiración. Los hombres de Renovación Española, y en particular Pedro Sainz Rodríguez, han mantenido estrechos contactos con las autoridades fascistas italianas. Según él, llegan al acuerdo de que en caso de producirse un alzamiento contra la República, el gobierno de Roma ayudará incluso con apoyo militar. Sainz Rodríguez lleva el documento a las Cortes. Quien primero lo lee es Rodezno, quien lo firma en la escalinata del Congreso, apoyándose en el lomo de uno de los leones de la puerta. Calvo Sotelo lo rubrica en un saloncillo. Goicoechea ha de suscribirlo en su mismo escaño, pues está a punto de intervenir en el debate. Nunca un pacto secreto con una potencia extranjera para derribar a un gobierno legítimo ha sido formalizado en un escenario similar. Causa extrañeza que, habiendo tomado ya tal vuelo la conspiración, el gobierno presidido por Casares Quiroga no adopte las medidas necesarias para abortarla, a pesar de los avisos que recibe. A mediados de mes, aprovechando una pausa en los debates parlamentarios, Indalecio Prieto, siempre bien enterado, considera su deber advertir a Casares Quiroga de los alarmantes avances del complot castrense. El presidente del gobierno le responde irritadísimo: no me fastidie usted más con sus cuentos de miedo y déjeme en paz. Usted sufre ya la menopausia. Y añade, refiriéndose a Mola: es un republicano leal que merece, por tanto, respeto de las autoridades. Tampoco parecen impresionar a Casares Quiroga las campañas de la prensa de izquierdas que, con alardes sensacionalistas, alerta de lo que se trama. Ni siquiera Manuel Azaña, presidente de la República, se deja convencer por los rumores. En Barcelona, los servicios policiales de la Generalitat, dirigidos por el capitán Escofet, descubren un nuevo foco de conspiración. En un sobre azul se encuentra el texto del previsto bando que declararía el estado de guerra y un manifiesto dirigido al país por la Junta Suprema Militar de Defensa de España. Ambos documentos llevan estampados el sello oficial del Estado Mayor de la División. Inmediatamente se informa de todo ello al gobierno de Madrid, mientras se extreman las medidas policiales. Dan comienzo en el denominado Llano Amarillo en la región de Ketama
las maniobras de las tropas que guarnecen el protectorado de Marruecos. Al iniciarse los ejercicios, el teniente coronel Yagüe comenta con otros jefes y oficiales. Supongo que sabrán ustedes que vamos a sublevarnos. Estas maniobras han de ser, por la voluntad y por la generosidad del ejército, el punto de arranque de la cruzada de salvación que España espera de nosotros. Pamplona se llena como todos los años de forasteros que acuden a presenciar sus típicos encierros de San Fermín. Pero no todos tienen la mente puesta en las fiestas. Algunos, como el general Fanjul, van a conspirar. Mola se entrevista con el conde de Rodezno, diputado de la Comunión Tradicionalista y uno de sus dirigentes más destacados, en el claustro de la Catedral de Pamplona. La pregunta del general es muy directa. Quiere saber qué decidirán los carlistas de Navarra el día en que el ejército se subleve. Rodezno responde: Mi general, creo que cuando usted toque el clarín, esos hombres no dudarán. En la misma noche, Mola recibe una llamada de su superior general Batet, quien le cita en Logroño a la primera hora de la mañana del día siguiente. Alegando que Pamplona está en fiestas y que le es difícil eludir sus compromisos, Mola propone otro lugar de reunión, que Batet acepta, el monasterio de Irache. La conversación dura 40 minutos. De lo tratado entre ambos, solo se sabe lo que refiere el biógrafo y confidente de Mola, Félix Maíz. Batet, enterado de lo que se prepara, trata de disuadirle. El conspirador responde: Acato cualquier régimen menos uno, claro está. El comunista. Creo que no llegará, pero juro que si yo lo viese a las puertas de España, saltaría a la calle no como general, sino como un soldado, o simplemente como Emilio Mola Vidal. Lo haría en último caso en mangas de camisa y con una estaca en la mano. Tras un silencio, Batet pregunta: ¿Su última palabra? Doy mi palabra de no estar comprometido en ninguna aventura. Ya de vuelta a Pamplona, Mola comenta con su ayudante: ¿Lanzarse a defender la patria puede considerarse una aventura? Batet regresa a Burgos convencido de que Mola le ha dado palabra de no sublevarse y así lo transmite al gobierno. Al llegar a su despacho de Pamplona, Mola mueve la primera palanca de la puesta a punto de la rebelión y da la orden de preparados. Esa misma tarde se comunica la orden a los jefes comprometidos en las divisiones de Zaragoza, Burgos y Valladolid. En ese mismo día 11 de julio de 1936, despega de Londres el avión Dragón Rapid. Su destino es Canarias. Su misión, recoger al general Franco para trasladarlo a África, donde debe ponerse al frente de la ya inminente sublevación. Lo ha fletado Juan Ignacio Luca de Tena, con la colaboración del corresponsal de ABC en Londres, Luis Antonio Bolín. En las gestiones para alquilar el aparato ha intervenido el ingeniero Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Al atardecer de ese mismo día, se produce en Valencia un teatral golpe de efecto protagonizado por los falangistas. 4 de ellos penetran en Unión Radio, sorprenden al personal de la emisora, se apoderan del micrófono e, interrumpiendo el programa, anuncian: Aquí Falange Española de Valencia, que habla desde el estudio de Unión Radio, tomado militarmente por ella, así como las manzanas próximas. Españoles, dentro de breves días se llevará a cabo la Revolución Nacional Sindicalista que nos redimirá a todos. ¡Arriba España! Cuando las izquierdas se reponen de la sorpresa, el alcalde, Cano Coloma, acude a la emisora
empuña el mismo micrófono y proclama que el ejército está con el Frente Popular. Como represalia por la provocación, grupos de izquierdas incendian inmediatamente el edificio de la derecha regional valenciana, situado en la plaza de Tetuán, frente al edificio de la Capitanía de la División. Cuando tratan de hacer lo mismo con el derechista Diario de Valencia, son rechazados a tiros. Ante los rumores de un inminente levantamiento, se atribuye a Casares Quiroga una frase que no carece de humor negro. Que se levanten. Yo me voy a acostar. En ese momento, el Dragón Rapid vuela ya rumbo a Canarias. Al día siguiente, y mientras los pamplonicas celebran con algazara el final de las fiestas de San Fermín, el general Mola recibe en su despacho al enlace del teniente coronel Yagüe, capitán Gerardo Imaz. Verbalmente le comunica: Este es el mensaje, a partir de las 0 horas del día 17. Y se lo hace repetir para asegurarse de su comprensión. A partir de las 0 horas del día 17. A comienzos de julio de 1936, la situación en España es enormemente conflictiva. Los conspiradores ya están dando los últimos pasos para la sublevación. El avión Dragón Rapid hace escala en Casablanca, rumbo a las Islas Canarias, para recoger al general Franco a fin de que asuma el mando de las fuerzas militares cuando se subleven en el protectorado. Pero antes de llegar a Canarias, la tensión política alcanza uno de sus puntos culminantes con los asesinatos del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo. Al atardecer del 12 de julio, en la madrileña calle de Augusto Figueroa, unos pistoleros desconocidos, pero que según todos los indicios son tradicionalistas, asesinan al teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo, cuando se dirige a prestar servicio al cuartel de Pontejos junto a la Puerta del Sol. El hecho de que Castillo sea instructor de las milicias socialistas le sitúa en el punto de mira del pistolerismo de extrema derecha que viene amenazándole de muerte desde tiempo atrás. En medio de una atmósfera política peligrosamente cargada, se instala la capilla ardiente en la Dirección General de Seguridad. Muchos de los compañeros de Castillo están visiblemente excitados. Al día siguiente, tiene lugar el asesinato de Calvo Sotelo. Ya desde el asesinato del capitán Faraudo, algunos grupos quieren responder por la fuerza. La muerte de Castillo precipita los acontecimientos y deciden tomar represalias. Se hace cargo de la acción el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, elegido por sorteo. Guardias de asalto, a los que se incorporan varios miembros de las milicias socialistas, entre ellos Luis Cuenca Estebas, salen en la madrugada del 13 de julio en una camioneta del Cuerpo a ejecutar la venganza. Se dirigen primero al domicilio de Antonio Goicoechea y luego al de José María Gil Robles. Al no hallarlos, marchan al número 89 de la calle de Velázquez, residencia de Calvo Sotelo. Sin respetar su inmunidad parlamentaria, le detienen con el pretexto de un interrogatorio en la Dirección General de Seguridad. A pocos metros de su casa, en la misma camioneta en que le conducen, Cuenca asesina a Calvo Sotelo de un par de tiros en la nuca. El cadáver es abandonado en el cementerio del Este. Rápidamente se descubre el crimen. España entera se estremece. El gobierno, en una nota oficial, reprueba los asesinatos, llama a la serenidad de todos y cursa inmediatamente órdenes con el fin de esclarecer los hechos. El 15 de julio coinciden los entierros de las dos víctimas. En el cementerio civil, ante el féretro de Castillo, desfilan uniformadas las milicias socialistas y comunistas. Presiden el duelo el alcalde de Madrid y otras autoridades. El teniente coronel Mangada pronuncia una inflamada arenga al pie de la tumba. El entierro de Calvo Sotelo en el cementerio del Este es igualmente una manifestación política, esta vez de la derecha. El líder de Renovación Española, Antonio Goicoechea, despide el cadáver con las siguientes palabras:
empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar España, que todo es uno y lo mismo. Los asistentes desfilan ante el féretro con el brazo en alto, lo que contribuye a una mayor crispación general. El asesinato de Calvo Sotelo no determina la sublevación militar que ya está en marcha. Tampoco ha sido ejecutado el líder derechista por orden del gobierno, ni con su complacencia. No se trata de un crimen de Estado, como ha afirmado la propaganda de los vencedores de la guerra, sino de una venganza de ciertos guardias de asalto con la colaboración de otros guardias civiles y algunos miembros de las milicias socialistas. El gobierno suspende las sesiones de Cortes y convoca a la Diputación Permanente para solicitar una nueva prórroga del estado de alarma por 30 días. A la reunión no asiste el presidente del gobierno y elude así su responsabilidad de enfrentarse a la oposición. Es el ministro de Estado, Augusto Bárcia, el encargado de representar al gabinete. El conde de Vallellano, en nombre de la Comunión Tradicionalista y Renovación Española, afirma: Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto. A continuación, se retira de las Cortes. Gil Robles, por su parte, manifiesta: Está creciendo y desarrollándose eso que en términos genéricos habéis dado en denominar fascismo, pero que no es más que un movimiento de sana y hasta de santa rebeldía que prende en el corazón de los españoles. Insiste en que el gobierno está siendo rebasado por las masas obreras y que es moralmente responsable de lo que ocurre, aunque afirma que no pretende acusar al gobierno de estar directamente mezclado en un hecho criminal como el asesinato de Calvo Sotelo. En nombre del gobierno, Augusto Bárcia rechaza firmemente las insinuaciones de Gil Robles e indica: Lo que nadie que esté en su sano juicio podrá decir es que haya relación más mínima entre estos hechos lamentables y actitudes del gobierno que por tolerancia o por negligencia hayan permitido actuaciones de organismos inferiores realizando hechos a todas luces vituperables. Por su parte, el diputado socialista Indalecio Prieto recuerda el asesinato del periodista Luis Irbal por legionarios en octubre de 1934 y cómo entonces las derechas hicieron cuanto pudieron por encubrir a los responsables. El diputado comunista José Díaz repudia y condena el asesinato, pero denuncia su instrumentalización política y afirma: Haremos cuanto sea necesario para que la República no desaparezca de España. Portela Valladares llama inútilmente a la concordia. Por bien de todos, hasta por egoísmo personal, estamos obligados unos y otros a decir alto el fuego. No es posible que lleguemos a un punto, no de inteligencia, pero sí de tregua. Pensadlo, señores diputados. Tras el debate, el gobierno consigue por amplio margen la aprobación de la prórroga del estado de alarma. Desde poco antes del asesinato de Calvo Sotelo, se suceden nerviosas órdenes y contraórdenes en el cuartel general de Mola en Pamplona. Pero al final, la sublevación se inicia en Marruecos. A las 10 de la noche del día 16 de julio de 1936, tiene lugar el primer acto del alzamiento militar. El tercer tabor del Grupo de Regulares Indígenas de Alucemas número 5 abandona secretamente su acuartelamiento y se pone en marcha camino de Melilla. En esta ciudad, los conjurados se reúnen en locales de la Comisión de Límites de África que utilizan como depósito de armas extraídas del parque de artillería. Gracias a una información, el comandante militar de Melilla, general Romerales, ordena que la policía practique un registro en el edificio. Los conspiradores, con la ayuda de un grupo de legionarios, neutralizan fácilmente a las fuerzas de asalto tras detener al general Romerales y a sus más fieles subordinados. Asume el mando el jefe de los conjurados, coronel Solans, y legionarios irregulares ocupan Melilla tras vencer la resistencia del barrio obrero y la base de hidros de El Atalayón. En estas escaramuzas se derrama la primera sangre de la guerra civil.
Son destituidas todas las autoridades adictas al gobierno y se clausuran los centros sindicales, así como el casino de suboficiales. Las comunicaciones telefónicas con la península son intervenidas. Se proclama el estado de guerra. En el bando, firmado por el general Franco, se afirma: se trata de restablecer el imperio del orden dentro de la República, no solamente en sus apariencias o signos exteriores, sino también en su misma esencia. El restablecimiento de este principio de autoridad, olvidado en los últimos años, exige, inexcusablemente, que los castigos sean ejemplares por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones. En la tarde del 17, la rebelión se extiende rápidamente a toda la circunscripción militar. En Tetuán, capital del protectorado, reside el alto comisario, Arturo Álvarez Builla, máxima autoridad del Marruecos español. A las 6 de la tarde del 17 de julio, es detenido en su propio despacho por el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, quien, conocedor de los sucesos de Melilla, ha sublevado la guarnición. Inmediatamente lo reemplaza por el teniente coronel Juan Beigbeder, quien goza de gran predicamento entre los indígenas. En el aeródromo de Sana y Ramel, los aviadores se oponen decididamente a la rebelión a las órdenes del comandante Ricardo de la Puente Bahamonde, primo hermano de Franco. Antes de rendirse, inutilizan los 7 aviones Breguet con que cuentan. En Ceuta, el teniente coronel Yagüe declara el estado de guerra, toma las riendas de la rebelión y ocupa la ciudad. En Larache, por el contrario, hubo un poco de resistencia. Durante 4 días, grupos de obreros y algunos militares fieles a la República, mandados por el capitán López Haro, trataron de resistir. Pero tan pronto como se controló todo el territorio del protectorado y se declaró el estado de guerra, comenzó una represión francamente dura. Las principales víctimas fueron los miembros del Frente Popular, sobre todo los dirigentes más destacados, sus autoridades y los militares adictos a la República y que hicieron frente a la sublevación. Entre otros nombres se pueden destacar los de Álvarez Builla, Romerales o de la Puente Bahamonde. Es decir, en Marruecos, desde el 18 de julio, las instrucciones de Mola se cumplieron al pie de la letra. Desde el 15 de julio, el avión Dragón Rapid espera en Las Palmas para recoger a Franco, comandante general de las islas, quien se encuentra todavía en su destino de Santa Cruz de Tenerife, donde se mueve con extrema cautela. La ocasión para trasladarse a Las Palmas la encuentra Franco al morir fortuitamente, el 16 de julio, el general Amado Balmes, comandante militar de la plaza. Sin dilación, Franco embarca en el vapor Correo Viera y Clavijo, acompañado de su mujer e hija, sus ayudantes, el jurídico militar Lorenzo Martínez Fuset y una escolta de oficiales. Llega a Las Palmas a las 8 de la mañana del 17 de julio. A mediodía, Franco preside el sepelio de Balmes, en unión de las autoridades civiles. En la madrugada del 18, al tener conocimiento de la sublevación en Melilla, Franco ordena a los conjurados declarar el estado de guerra y hacerse con el mando, arrebatándoselo a las autoridades republicanas, y dirige un telegrama a las fuerzas sublevadas. Gloria al heroico ejército de África. España sobre todo. Recibid el saludo entusiasta de estas guarniciones que se unen a vosotros y demás compañeros de la península en estos momentos históricos. Fe ciega en el triunfo. ¡Viva España con honor! A continuación, cursa copias de este mensaje a los principales jefes militares de toda España. A las 5:15 de la madrugada del 18 de julio, se divulga por radio la alocución de Franco, conocida como Manifiesto de Las Palmas, en la que se explican los objetivos de la sublevación. El manifiesto comienza describiendo la situación política y social tal como la ven los rebeldes.
La situación de España es cada día más crítica. La anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos. Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la población, arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza. Los monumentos y tesoros artísticos son objeto de los más enconados ataques de las hordas revolucionarias. El ejército, la marina y demás institutos armados son blanco de los más soeces y calumniosos ataques, precisamente por parte de aquellos que debían velar por su prestigio. La Constitución, por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total. Ni igualdad, ni libertad, ni fraternidad, ni unidad de la patria, amenazada por el desgarramiento territorial. Al espíritu revolucionario e inconsciente de las masas engañadas y explotadas por los agentes soviéticos, se unen la malicia y negligencia de las autoridades de todas clases. ¿Es que podemos abandonar a España a los enemigos de la patria? Eso no lo haremos quienes juramos defenderla. A continuación, se expone cuáles son los objetivos del alzamiento. Justicia, igualdad ante las leyes ofrecemos. Paz y amor entre los españoles. Trabajo para todos. Justicia social llevada a cabo sin encono ni violencia y una equitativa y progresiva distribución de riquezas. La energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de la resistencia que se ofrezca. El espíritu de odio y venganza no tienen albergue en nuestro pecho. Del forzoso naufragio que sufrirán algunos ensayos legislativos, sabremos salvar cuanto sea compatible con la paz interior de España y su anhelada grandeza, haciendo reales en nuestra patria, por primera vez y en este orden, la trilogía Fraternidad, Libertad e Igualdad. Españoles, ¡viva España! ¡Viva el honrado pueblo español! Posteriormente, otros documentos firmados por Franco concluyen con los gritos de ¡Viva España! Y ¡viva la República! En la misma madrugada del 18 de julio, una compañía del Regimiento de Infantería proclama el estado de guerra por las calles de Las Palmas. Franco recibe llamadas del Ministerio de la Guerra instándole a deponer su actitud, pero responde que el movimiento no va contra la República, sino contra la revolución y la anarquía. A media mañana, Franco recibe la confirmación de Sáez de Buruaga de que los sublevados dominan los aeródromos del protectorado. Poco después, monta en el remolcador que le deja a las 2 de la tarde en las inmediaciones del aeropuerto de Gando, donde le espera el Dragón Rapid. Ha tomado precauciones. Su mujer y su hija se trasladan al guardacostas Arcila. Al día siguiente pasarán al vapor alemán Baldi, con destino a Lisboa y El Havre. Antes de partir, Franco ha encomendado al general Luis Orgaz el mando del archipiélago. La Guardia Civil se incorpora a las tropas sublevadas y son detenidos los guardias de asalto contrarios al levantamiento. En Gran Canaria, la resistencia principal a la rebelión se centra en las poblaciones de Arucas, Galdar y Agaete. El guardacostas Arcila dispara su cañón sobre la montaña de Guía, en tanto ondean paños rojos en las azoteas de Galdar. Finalmente, el miércoles 22 de julio, la isla queda bajo el control absoluto de los sublevados y días más tarde sometido el resto del archipiélago tras pequeños conatos de resistencia. Son detenidos y fusilados el diputado comunista Suárez Morales y el farmacéutico Egea. Con ellos se inicia una durísima represión que tendrá como escenarios principales los pozos, la tristemente famosa Sima Ginamar, los acantilados y los campos de Gando, Fifes y La Isleta. Franco emprende el vuelo hacia la historia cuando se asegura de que la rebelión ha triunfado en África. Lo hace disfrazado de civil, provisto de un pasaporte diplomático y dejando a su familia a buen recaudo con la cobertura monetaria que les ha suministrado el financiero Juan Marc. El avión hace una escala en Agadir antes de proseguir hacia Casablanca, a donde llega a las 9 de la noche del 18 de julio. Franco desciende vestido de paisano y con sombrero gris. Mientras el Melilla se subleva la guarnición, en Madrid la vida sigue su curso normal. El hecho sorprende a las autoridades republicanas que, por otro lado, no han adoptado medidas para prevenirlo. Uno de los primeros en enterarse de lo ocurrido es Indalecio Prieto, y a través de él llega la noticia al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio. El gobierno se entera de lo ocurrido cuando está reunido el Consejo de Ministros en sesión ordinaria.
Establece la censura total y ordena a varios buques de guerra que pongan rumbo a la zona sublevada. A primeras horas de la mañana del sábado 18, el gobierno se dirige a la población. Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra la patria propia y realizando un acto vergonzoso y criminal de rebelión contra el poder legítimamente constituido. El gobierno declara que el movimiento está exclusivamente circunscrito a determinadas ciudades de la zona del protectorado y que nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la península a este empeño absurdo. En estos momentos, las fuerzas de tierra, mar y aire de la República, que salvo la triste excepción señalada, permanecen fieles al cumplimiento del deber, se dirigen contra los sediciosos para rechazar, con inflexible energía, un movimiento insensato y vergonzoso. El gobierno de la República domina la situación y afirma que no ha de tardar en anunciar a la opinión pública que se ha restablecido la normalidad. Con lentitud empiezan a adoptarse diversas medidas. El general Sebastián Pozas, inspector general de la Guardia Civil, ordena la detención de cuantos militares se desplacen fuera de sus ciudades de destino, cualquiera que sea su rango. Se ordena a las bases aéreas de Getafe, Cabo Jubi y Mahón que sus aviones reposten de combustible y carguen bombas para atacar los reductos en poder de los sublevados. Casares Quiroga cursa órdenes para que acudan a Madrid guardias de asalto desde varias ciudades. Entretanto, en Sevilla se fragua un nuevo estallido rebelde. Alma de la conspiración es el comandante de Estado Mayor José Cuesta Monereo, quien tiene preparada la declaración del estado de guerra. Ha conseguido la adhesión de la Guardia Civil y de diversos jefes y oficiales de caballería y artillería. Cuenta también con el activo núcleo carlista al que se agregarán los elementos falangistas mandados por el popular torero El Algabeño. Está en contacto con ellos el general Queipo de Llano, inspector de carabineros, con residencia oficial en Madrid, designado por la Junta de Generales para sublevar la guarnición sevillana. Y llega a Sevilla el día 18. Va al hotel, se viste de uniforme, marcha a la división y destituye a los generales Fernández Villabrille y López Biota, jefes superiores de la guarnición. Con la ayuda de Cuesta Monereo, detiene a los jefes y oficiales leales a la legalidad republicana. Queipo se traslada al cuartel de infantería y, pistola en mano, detiene a quienes se niegan a secundarle. Arenga a la fuerza y proclama el estado de guerra con un bando en el que afirma actuar en bien de la patria y de la República. Solo los guardias de asalto mandados por el comandante Loureiro se atrincheran en la Plaza Nueva en defensa del orden constitucional. En breves horas, los sublevados ocupan el ayuntamiento y rinden a cañonazos la Telefónica. También capitulan los leales que resisten en el gobierno civil. Las fuerzas de asalto se baten desesperadamente en el Hotel Inglaterra. La artillería dispara contra el hotel y entonces el gobernador civil, José Manuel Varela Rendueles, ordena cesar el fuego. Allí es hecho prisionero el comandante Loureiro, que será fusilado, así como el capitán Álvarez Patiño y otros oficiales más. A media tarde, los sublevados dominan el centro de la ciudad. Los obreros se refugian en los barrios periféricos. Se alzan barricadas en Triana, La Macarena, El Pumarejo, San Julián, San Bernardo. Uno de los hechos determinantes de la suerte de Sevilla es el que el aeródromo militar es controlado rápidamente por los rebeldes. De entrada, esto aborta la iniciativa del gobierno de actuar por vía aérea contra los sublevados del protectorado. Los capitanes Vara del Rey y Alfonso Carrillo se apoderan de 2 aviones que han llegado desde Barajas y les impiden realizar la acción sobre Marruecos. Además, el aeródromo será pieza fundamental para el futuro traslado de las tropas coloniales hacia la península.
En Córdoba, en la tarde del 18, el coronel del Regimiento de Artillería Ciriaco Cascajo Ruiz proclama el estado de guerra. Se le oponen decididamente elementos frente populistas que acabarán por rendirse. En Málaga, el general de brigada Francisco Pachot, tras recibir órdenes de Queipo de Llano, se suma a la rebelión, aunque sin entusiasmo y con vacilaciones. Entra en el puerto el destructor Sánchez Barcaiztegui, con la dotación amotinada a favor de la República, y su comandante, capitán de fragata Bastarreche, detenido. Ello hace que Pachot renuncie a sublevar las tropas. En Cádiz, el comandante militar general José López Pinto está comprometido en el alzamiento. En esta ciudad se encuentra también el general José Enrique Varela, confinado por el gobierno, dispuesto a sumarse a la rebelión. También se adhieren a los sublevados las guarniciones de Jerez de la Frontera y de Algeciras. En Madrid, conocido ya el alcance de los sucesos del protectorado, los dirigentes de los partidos del Frente Popular manifiestan su tajante repulsa a la sublevación. Por el momento, poco más pueden hacer. A pesar de cuanto han dicho en las semanas anteriores, no están preparados para responder al golpe. Un dirigente tan cualificado como Largo Caballero, que llegó a amenazar con desencadenar la revolución en el caso de que los militares se alzasen en armas, acude en tranvía a la residencia del presidente de la República para enterarse de las medidas que está tomando el gobierno. Ya en la tarde del 18 de julio, las noticias procedentes de Andalucía empiezan a crispar los ánimos y las masas se lanzan a la calle. Les exaspera la falta de transparencia informativa, la pasividad de los gobernantes y las escasas órdenes emanadas de las autoridades. Ante el clamor popular pidiendo armas, Casares Quiroga afirma taxativamente: mientras yo sea presidente, no se armará al pueblo. Sin embargo, su ayudante, el comandante Luis Barceló, entrega varios cientos de pistolas del Ministerio de la Guerra a la Casa del Pueblo. El gobierno se limita a luchar contra los sublevados con el solo instrumento de la Gaceta. En concreto, las principales disposiciones que dicta son anular el estado de guerra en todos aquellos lugares en que había sido declarado, relevar de obediencia a los jefes facciosos, dice textualmente, a las tropas, asimismo disolver todas las unidades del ejército que toman parte en el movimiento insurreccional, igualmente licenciar las tropas cuyos cuadros de mando se han colocado frente a la legalidad republicana y destituir de sus cargos, entre otros, a los generales Cabanellas, Queipo de Llano y el propio Franco. Naturalmente, en un acto de fuerza como era aquel, estas medidas propiamente jurídicas no tienen fuerza ninguna. Y por otro lado, y simultáneamente, se da la paradoja de que dentro de España la sublevación está acéfala, está sin cabeza. El general Franco, que debe encabezar las fuerzas de África, pasa la noche del 18 en Casablanca y retrasa su llegada al protectorado. El jefe supremo de la rebelión, general Sanjurjo, espera en Lisboa que arribe el avión que ha de llevarle a Burgos, mientras muchas guarniciones comprometidas no terminan de pronunciarse. Franco reemprende su vuelo en la madrugada del día 19. A las 7 toma tierra en Tetuán, capital del protectorado español. Las autoridades indígenas manifiestan su apoyo a la rebelión. Franco lanza por radio una alocución en la que afirma: la patria llama a todos sus hijos para salvar familia, civilización y patria. Destruyamos los últimos restos de la delincuencia gubernamental. Mientras tanto, sale de Ceuta un primer convoy formado por el destructor Churruca y la motonave Ciudad de Algeciras, transportando tropas de regulares, y llegan a Cádiz a las 5 de la madrugada del día 19 de julio. Estos refuerzos permiten a los generales López Pinto y Varela vencer la resistencia de las fuerzas leales a la República. La plaza está dominada. Con Cádiz,
queda también en poder de los sublevados la base naval de San Fernando. El control de esta base supone un importante apoyo estratégico para las operaciones de la flota que organizarán los rebeldes. Simultáneamente llegan a Algeciras el cañonero Dato y el mercante Cabo Espartel, también con fuerzas irregulares de Ceuta. El desembarco sofoca los núcleos adictos al gobierno, tanto en Algeciras como en la línea de la Concepción. Durante la noche del 18 de julio, Queipo de Llano controla el núcleo principal de Sevilla, pero no barrios populares como San Julián, el Pumarejo o la Macarena, donde se han levantado barricadas e incendiado iglesias. En Triana, fuerzas obreras dotadas de escopetas de caza, armas blancas y algunas pistolas intentan tomar el parque de artillería de la Maestranza. Queipo no se arriesga a adentrarse en la zona por no contar con efectivos suficientes. Descubre, sin embargo, en la radio un arma poderosa al servicio de la propaganda rebelde. Su primera alocución tiene una repercusión contradictoria. Por un lado, revela la amplitud de la sublevación, incluso en lugares en donde todavía no se ha producido. Por otro, da confianza a la España antirrepublicana. Queipo inicia sus charlas con un escueto «Buenas noches, señores», que rápidamente se populariza. De su lenguaje y estilo son elocuente muestra estas frases. Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso también a las mujeres de los rojos, que ahora por fin han conocido a hombres de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no la salvará. En Córdoba, dominada por el coronel Ciriaco Cascajo, desde poco después del 18 de julio, se aplica una política de intensa represión. En Granada, el general de brigada Miguel Campins ha declarado su fidelidad al gobierno la noche del 17 de julio. Pero el día 20, los mandos de los regimientos de la guarnición se sublevan y obligan a Campins a declarar el estado de guerra. Las tropas, reforzadas por voluntarios de Falange y Requetés, ocupan los puntos neurálgicos de la ciudad y el aeródromo. Apresan 3 aviones enviados desde Madrid para operar sobre Sevilla. En el Albaicín se han hecho fuertes los elementos leales al gobierno, que resistirán hasta el día 23 los ataques rebeldes apoyados por artillería. El general Campins es destituido y posteriormente fusilado. En Málaga, recuperado el control de la ciudad por los elementos leales a la República, es detenido el general Pachot. Neutralizada la guarnición, gran parte de la provincia se decanta a favor del gobierno. El 27 de julio, una columna enviada por Queipo sobre Huelva se apodera de la ciudad, evacuada previamente por sus defensores republicanos que cruzan la frontera portuguesa. En Almería, los sublevados declaran el estado de guerra el día 20, pero la resistencia del gobernador civil, apoyada por la Guardia de Asalto, y los partidos fieles a la República, más la llegada del destructor Lepanto, deciden la situación a favor del gobierno. En Jaén no se produce intento alguno de rebelión. Un grupo de guardias civiles con sus familias y algunos paisanos, de acuerdo con las autoridades del Frente Popular, salen de la ciudad y se instalan en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, cerca de Andújar. Desbordado por los acontecimientos, Casares Quiroga dimite al atardecer del 18 de julio. De madrugada, Azaña encarga al presidente de las Cortes, Martínez Barrio, la formación de un nuevo gobierno en el que estén representadas las fuerzas políticas y sociales afectas a la República, excepto Acción Popular y la Lliga Catalana por un lado y los comunistas por otro. Es el último intento para impedir que se extienda la insurrección y evitar la respuesta revolucionaria de las masas. Los signos comienzan a ser ya inquietantes. En Madrid, algunos grupos de obreros se lanzan a la calle y se apoderan de ciertos automóviles. En las primeras horas de la madrugada del 19 de julio, Martínez Barrios se cuelga al teléfono y entabla contacto con los principales jefes militares.
Estas conversaciones culminarán con la mantenida con el general Mola, que en Pamplona está ya a punto de sublevarse. El político sevillano describe al general Mola la tragedia que se derivará de un enfrentamiento entre españoles. No obstante ello, Mola permanecerá inflexible en su actitud. En un esfuerzo final, Martínez Barrio confecciona una lista ministerial de carácter moderado que los sublevados pueden interpretar como una solución de compromiso. Pero tan pronto como trasciende este proyecto de gobierno, es recusado enérgicamente por las organizaciones de izquierda. Una nutrida manifestación recorre las calles céntricas de Madrid en son de protesta. En ambos bandos se han producido las primeras muertes violentas y eso hace inviable que prospere el modesto conato de conciliación. Xtorix, suscríbete.